Hola a todos, ¿cómo están, queridos estudiantes del curso de admisión para la carrera de medicina de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco? Seguimos avanzando en el desarrollo del módulo Lengua Española. Ahora vamos a ocuparnos de los verbos. El aprendizaje de los verbos para una lengua extranjera es de lo más importante, porque si uno aprende muy bien los verbos, entonces le es más fácil comprender la nueva lengua que va a aprender. ¿Qué es el verbo? Entonces el verbo en todas las lenguas es la palabra que expresa un proceso, una acción. Por ejemplo, trabajar. Por ejemplo, un suceso, acontecer. Un estado, hallarse, en relación con el sujeto y funciona como núcleo del predicado verbal. Entonces, primero tenemos ya el significado, es proceso, acción, estado. Y su función, funciona como núcleo del predicado verbal. Morfológicamente, quiere decir la forma que va a adaptar, es la palabra que tiene más variaciones o accidentes gramaticales, que son persona, en el diálogo, la que habla, el que escucha y de la que se habla. Primera, segunda y tercera. Número, singular o plural. Una sola persona, dos o más personas. Modo, el modo en español hay modo indicativo, modo subjuntivo y modo condicional. Entonces, tres maneras de expresarse la acción verbal. Y el tiempo. Entonces, el tiempo tenemos un presente, tenemos una variedad de pretéritos, de futuro, de condición y los tiempos compuestos. Y el aspecto puede ser perfectivo e imperfectivo. Entonces, como ven, el verbo tiene muchas variaciones o muchos accidentes. En español, los verbos se reúnen en tres grupos que constituyen las llamadas tres conjugaciones. Entonces, la primera conjugación termina en ar, ¿sí? Cada verbo en español tiene una raíz y una desinencia o terminación. Entonces, para saber cuál es la raíz de un verbo, le cortamos la terminación del infinitivo. Entonces, acá, para saber cuál es la raíz de amar, vamos a cortar ar y tenemos am, es la raíz, la que lleva el significado del verbo, y ar, que nos indica que es de primera conjugación. Los verbos de segunda conjugación son los que terminan en er. Mismo procedimiento, le sacamos la terminación er y ten va a tener la raíz. Ten me lleva el significado del verbo. Y los de tercera conjugación son los que terminan en ir, partir. Entonces, esa es la tercera conjugación de los verbos terminados en ir. Distinguimos, ya dijimos, lexema, raíz o radical, am, tem y part. Y el morfema ar, er, ir, que son las terminaciones o desinencias. ¿Cuáles son las formas del verbo? Son las formas conjugadas y constituyen los modos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Las formas no personales. El verbo adapta también formas no personales. ¿Qué quiere decir no personales? Que no están conjugadas, que no llevan un sujeto, que no tienen un sujeto. El infinitivo, que es el nombre del verbo, es la forma verbal sustantiva. El amar, el temer, el partir, yo puedo decir. ¿Por qué? Porque aquí equivale a un sustantivo. El gerundio es la forma verbal adverbial. Casi siempre se usa para expresar modo. Amando, partiendo, temiendo. Entonces, los terminados en ar termina el gerundio en ando, los terminados en er e ir en yendo. Temer, temiendo, partir, partiendo.
Y el participio, que es la forma verbal adjetiva, ¿sí? Adjetiva, equivale a un adjetivo. Amado, temido, partido. El uso que se hace del participio es también para conjugar los tiempos compuestos, ¿sí? He amado, he temido, he partido, he llorado, ¿sí? Entonces, con el auxiliar del verbo haber se utiliza para formar los tiempos compuestos de la conjugación. Los tiempos. Los tiempos simples son los formados por las terminaciones amamos, tememos, partimos. Entonces, sobre la raíz del verbo se van intercambiando las terminaciones que corresponden a los diversos tiempos, números y personas, ¿sí? Se van intercambiando. Entonces, los regulares no cambian la raíz y tampoco cambian las terminaciones en referencia a los verbos modelos. Por eso se llaman regulares. Son los tiempos simples. ¿Cuáles son los tiempos simples? Los tiempos simples son el presente, el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el condicional simple. Son 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos. El pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el futuro compuesto y el condicional compuesto. ¿Cómo se forman los tiempos compuestos? Con el verbo auxiliar haber, ¿sí? Entonces vamos a ver también ya en las clases interactivas más detenidamente cómo se forma cada tiempo compuesto. Acá tenemos un cuadro donde nos resume un poco todos los accidentes gramaticales del verbo. Entonces ya vimos que los morfemas gramaticales nos indican las variaciones verbales. Los accidentes gramaticales son el tiempo, el modo, el número, la persona, la voz y el aspecto. Las formas no personales, ya dijimos también que son las que no aceptan, no admiten ningún pronombre personal como sujeto. Yo no digo yo comer, yo no digo yo partido, yo no digo tú comido, yo no digo él amando, ¿sí? Entonces son formas no personales. Y los verbos que se dividen de acuerdo a su conjugación. Entonces las características de la conjugación a partir de los modelos, terminados en ar, terminados en er y terminados en ir. Y los verbos según su significación se dividen en copulativos o predicativos. Eso nosotros no vamos a profundizar porque ustedes no van a enseñar castellano, así que vamos a ver cosas más sencillas. Y las perífrasis verbales, sí vamos a estudiar algunas perífrasis verbales, las más conocidas. Son conjugaciones especiales del verbo o construcciones especiales del verbo. Avanzamos un poco más. Vamos a hablar de los verbos regulares. Entonces, los verbos regulares son aquellos que tienen estas terminaciones en presente, ¿sí? Estas son las terminaciones en presente sobre la raíz, a continuación de la raíz del verbo, según terminen en ar, en er o en ir. Ya veremos en un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, los verbos regulares del tiempo presente. Entonces, decíamos que se forman sobre la raíz del verbo. Le sacamos ar, le sacamos er y le sacamos ir. Y tenemos la raíz. Entonces va a ser en primera persona. Yo hablo, ¿sí? Entonces la terminación es esta O. Tú hablas, vos hablas. Vamos también en las clases interactivas a profundizar en la diferencia entre el voceo. En Argentina, en Paraguay y en Uruguay se usa el voceo en el lenguaje coloquial y es correcto. Es correcto decir vos hablas, vos venís, vos tenés. Entonces, en el presente, el vos, segunda persona, es aguda la palabra. Vos tenés, vos decís, vos venís. Bien. Él, ella, usted habla
nosotros, nosotras, hablamos, vosotros, vosotras, habláis, ellos, ellas y ustedes hablan. Esto cuando terminan en ar, ¿sí? Es a, amos, ais, am. Las que terminan en er y en ir vamos a tener una pequeña diferencia. El primero va a ser igual, bebo, vivo. El tú va a ser tú bebes, ¿sí? Esa a de la terminada en ar va a ser bebes. Tú bebes y tú vives. Vos bebés, vos vivís. Él, ella, usted bebe. Él, ella, usted vive. Nosotros, nosotras bebemos, vivimos. Bebéis, vivís. Beben y viven. Ese es el tiempo regular, verbo regular, tiempo presente. Vamos a un pretérito. El pretérito perfecto es un tiempo pasado, pero extendido, ¿sí? No es una cosa ya terminada, es una cosa sí que ocurrió en el pasado, pero que se extendía en el tiempo, que se extendió. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, yo vivía en esos años en Chile. ¿Por qué? Porque fueron varios años, ¿sí? Vivía. Entonces yo vivía sobre la calle del Maestro. Entonces yo estudiaba en la Universidad Nacional de Asunción. Porque fueron varios años. Un tiempo pasado, pero un tiempo extendido. Bien, aquí la terminación para los verbos que terminan en ar es aba, con B larga, aba. Hablaba, yo hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban, ¿sí? Aba para los terminados en ar. Para los terminados en er y en ir, la terminación es ia. Yo aprendía, tú aprendías, él, ella, usted aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos aprendían. Tenemos ahora el tiempo pretérito imperfecto. El tiempo pretérito imperfecto es un tiempo pasado, pero se refiere a una acción extendida por mucho tiempo, muy cercano también al presente. Entonces, una acción que yo realicé por mucho tiempo. En ese entonces yo vivía en Asunción. En ese entonces yo estudiaba en la universidad. En ese entonces yo trabajaba en otra empresa. Entonces, una acción pasada, pero extendida, ¿sí? Entonces, para los verbos terminados en ar, la terminación sobre la raíz, estamos siempre en los verbos regulares, sobre la raíz va a ser aba, hablaba, yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, acá falta un acento, hablábamos, acá también falta otro acento, hablabais y hablaban. A la raíz entonces le agregamos la terminación aba. Para los terminados en er y en ir, la terminación va a ser ia. Y voy a decir entonces, sobre la raíz del verbo regular, aprendía. Tú aprendías, él aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos aprendían. El verbo vivir, también le voy a agregar la terminación ia. Yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos vivían. Entonces, este es el tiempo pretérito imperfecto. Seguimos con el tiempo pretérito indefinido. Es una acción terminada. También se llama pretérito perfecto simple. Es una acción pasada y terminada. Yo canté esa canción. Yo bebí un vaso de agua. Yo partí ayer, etc. Entonces, es una acción pasada, pero concluida. Bien, entonces, para los verbos terminados en ar, van a ser estas terminaciones sobre la raíz. Estamos siempre en los verbos regulares. Entonces va a ser yo canté, tú cantaste, él cantó,
nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron, ¿sí? Entonces, a, aste, o, amos, asteis, rom. Entonces, soaron va a ser la terminación. Y en beber va a cambiar un poco esa E va a cambiar en I, y el aste en iste, ¿sí? Entonces voy a decir, yo bebí, tú bebiste, él bebió, él, ella, usted bebió, nosotros, nosotras bebimos, vosotros, vosotras, ustedes, vosotros, vosotras bebisteis, ellos, ellas, ustedes bebieron, ¿sí? Entonces, igual va a ser la terminación para los terminados en ir. Yo partí, tú partiste, él partió, nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. Ahora viene el tiempo futuro. Aunque de manera coloquial se usa poco el futuro, porque para expresar el tiempo futuro lo que más utilizamos es una perífrasis verbal. Yo no digo, yo hablaré mañana con el director. Yo digo, yo voy a hablar, ¿sí? No digo, yo iré mañana a tu casa. Yo me voy a ir. Entonces, esas son las perífrasis verbales que también vamos a estudiar. Pero tenemos que conocer el tiempo futuro simple o imperfecto. ¿Cómo se forma el tiempo futuro? Se forma sobre el infinitivo. O sea, yo escribo completo el infinitivo. Hablar, aprender, vivir, ¿sí? Y sobre ese infinitivo le voy a agregar las terminaciones, que en este caso son iguales para las tres conjugaciones. Yo hablaré, tú hablarás, él hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos hablarán. La misma terminación. Yo aprenderé, tú aprenderás, él aprenderá, nosotros aprenderemos. Vosotros aprenderéis, ellos aprenderán. Y vivir. Yo viviré, tú vivirás, él, ella, usted vivirá, nosotros, nosotras viviremos, vosotros, vosotras viviréis, ellos, ellas y ustedes vivirán. Las mismas terminaciones sobre el infinitivo para formar el tiempo futuro. En cuanto al tiempo condicional simple, este tiempo expresa una incertidumbre, ¿sí? Porque expresa una duda condicionada a otra acción verbal, ¿sí? Entonces, también se forma sobre el infinitivo y la terminación es ia, ¿sí? Yo hablaría, tú hablarías, él hablaría, nosotros, nosotras hablaríamos, vosotros, vosotras hablaríais, ellos, ustedes hablarían. Aprenderé, yo aprendería, tú aprenderías, él aprendería, nosotros aprenderíamos, vosotros aprenderíais, ellos aprenderían. Y vivir, yo viviría, tú vivirías, él viviría, nosotros viviríamos, vosotros viviríais y ellos vivirían. Estos son entonces los tiempos simples del modo indicativo de los verbos regulares. Entonces después vamos a ir profundizando también en los tiempos compuestos. Esto ha sido por hoy, por este tema. Nos encontramos en una próxima clase.